Soy oncólogo radiólogo, como dijo el doctor Ayadi. Estuvimos trabajando fuera y me encanta poder estar aquí nuevamente en Dallas, ese lugar a donde he estado los últimos 8 años de mi vida. El propósito de la presentación del día de hoy es hablar sobre los aspectos de la radioterapia para el manejo del cáncer gástrico y las controversias. Así que quisiera hablar del el papel contemporáneo que desempeña este tratamiento. Esto es obvio que estamos hablando del endocarcinomas y voy a hablar sobre cánceres gástricos y no los cánceres de junción gastroesofágica. Yo creo que estos cánceres, así como el esofágico, son bien controversiales. Y yo sí quiero que recuerden que la radiación desempeña un papel sumamente importante en los tipos, en algunos linfomas, tipos de cánceres. Se utiliza después de la quimioterapia la radiología para los cánceres de nódulos linfáticos. Una de las cosas que me gusta abordar cuando hablamos de este tema es que tenemos que pensar sobre los cánceres que se manejan con cirugía. Como el doctor Judy dijo, la cirugía es primordialmente la cura del cáncer gástrico primordial. Hay que preguntarse si hay una razón de la terapia radiológica y si se tiene que considerar para el cáncer gástrico una terapia adyuvante. El modelo aplicable a todos los cánceres es la consideración siguiente. Realmente, ¿cuál es el riesgo de la recurrencia cuando se incorpora la cirugía? ¿Cuál es la recurrencia local regional? ¿Cuál es el riesgo de la enfermedad distante que nos lleva a la muerte por cáncer? ¿Llevarían la enfermedad distante a la muerte? ¿Y cuán sensible es el tumor a la especialidad, al tratamiento con radiación? ¿Cuál es la eficacia de los sistemas terapia para la enfermedad y cuán tóxica es la terapia radiológica para el paciente? Es bueno porque, claro, por un lado erradica masas tumorales, pero si es un tratamiento tóxico que puede llevar a la paciente a la muerte, entonces la tasa terapéutica para ese tipo de cáncer puede ser bastante marginal. Para responder esa primera pregunta, ¿cuál es el riesgo de la reaparición del cáncer regional local? Tiene una clasificación para el uso del tratamiento radiológico. Hay una serie que emana de la Universidad de Minnesota, una separata que escribió un oncólogo cirujano. Y la recurrencia después de la cirugía radical del cáncer esofágico gástrico para los pacientes a quienes se les sometió una operación en las décadas de los 80, antes de los conceptos de linfadenectomías y de su consideración, esa separata causó gran interés como terapia adyuvante a la radiología. Y es algo bastante racional considerarlo así. Es una terapia intensiva dual en este tipo de escenario. Muy bien. ¿Cuáles son los estándares en el 2017? Bueno, con los estudios randomizados se hicieron dos hace muchísimos años, ya han pasado muchos años que nos ayudaron a establecer cuáles son los estándares para el cáncer gástrico regional y indicaron una supervivencia alta. Sin embargo, había un problema desde otra perspectiva. El grupo
el intergrupo, el estudio de intergrupo, fue un estudio que se hizo en un grupo randomizado de pacientes que habían pasado por una cirugía versus la quimioterapia radiológica y la terapia radiológica y la quimioterapia sola. Luego se hizo una quimioterapia eh, inmunológica y la quimioterapia después de la cirugía. Ambos estudios mostraron ciertas ventajas y a la intervención. Eso eran dos puntos de vista que competían uno con el otro sobre el problema que planteaba la terapia adyuvante. ¿Cuál fue el estudio intergrupo? Es importante tomar en cuenta que estos estudios tienen que ver con pacientes no solamente real de estómago gástrico, sino de la injunción. Sin embargo, son randomizados estos ensayos y la randomización fue ver al paciente después de la operación versus intervención con radiación, quimioterapia de 5 semanas y quimioterapia. Lo que el estudio mostró es que lo que pensamos estaba llevando a cabo, había una recurrencia regional. Como dije antes, había una ventaja de sobrevivencia del 3 años o el 10% en favor al grupo del adyuvante. Este estudio ha sido criticado ampliamente porque, por un lado, no era un real examen de quimiorradiación, porque también había más quimioterapia después del curso del tratamiento de quimiorradioterapia. Y obviamente muchas veces se ha planteado esta problemática. Se ha preguntado numerosas veces si esta cirugía no fue adecuada. La recomendación fue que el paciente que pasaba por la cirugía de cáncer gástrico tenía cirugías de 2, pero una pequeña minoría de pacientes lo tenían de linfadenectomía. Se decía que se tenía que hacer una linfodectomía. ¿Cuáles otros estudios son importantes que hayan surgido en los últimos años con el estudio MAGIC? Se trató de responder esa pregunta. La quimiorradiación desempeña un papel importante para la cirugía óptima. Los pacientes que habían pasado por una D2 fueron randomizados en Asia para una quimioterapia adyuvante, es decir, cirugía y quimioterapia versus cirugía seguida por quimorradioterapia y quimioterapia. Así que esos fueron los planteamientos que mencioné. ¿Cuáles son los resultados? Este estudio fue publicado y recientemente actualizado. Mostraron que había un beneficio de supervivencia con el uso de quimiorradiación, que estaba en el borde justamente, y se pensó que es bueno para la enfermedad linfopositiva y para el tumor tipo 2 linfático. Ahora se está estudiando con los ensayos ARTIST-2. Es una selección de pacientes que cumplen con esos criterios neopositividad o tumores neointestinales. Los estudios críticos se están realizando. Básicamente se trata de una quimioterapia preoperativa como en el estilo MAGIC, con un adyuvante con CTRT o más quimio MAGIC. Esto fue publicado y no hay diferencia en supervivencia libre de progresión o sobrevivencia promedio. Solo mitad de los pacientes recibieron la terapia de protocolo, indicando que los cánceres como estos requieren una cirugía mayor, gastrectomía, con unas terapias adyuvantes
puede ser más complicado. También hay otro estudio no publicado completamente que se llama Top Gear. Básicamente se trata de un régimen como el de Magic versus a la integración de preoperativo en contraposición a postoperativo. Y yo creo que estos resultados de toxicidad resultaron, y esta pregunta se planteó también por parte del grupo, no hay diferencia alguna entre ambos grupos de resultados de toxicidad, incluyendo la toxicidad quirúrgica. Parece que la quimioradioterapia se puede dar de manera muy segura antes de la gastrectomía. Así que vamos a ver cuáles son los resultados de esto para poder investigar a ver si la preoperativa añade al tratamiento posterior a la cirugía de quimioterapia y quimioradioterapia. El estudio FLOT4 randomizó a los pacientes al régimen perioperatorio aleatorizado FLOT contra MAGC. Algunos pacientes con cáncer gástrico y otros con un tumor en el esófago y en el estómago, en la unión gastroesofágica. La supervivencia promedio mejoró con quimio FLOT y los resultados de toxicidad fueron similares. El régimen de los pacientes que se mostró que se mejoraba la supervivencia. Bien, ¿cómo hacemos un resumen de todos estos ensayos? Bueno, son pedazos porque algunos incluían pacientes con cáncer en la junción o en la unión gastroesofágica y otros solamente con el cáncer gástrico. Con una cirugía, un escenario óptimo, con una linfadenectomía y una terapia sistémica con cirugía más completa, puede ofrecer un beneficio modesto pero significativo a los pacientes. Los Top Gear estamos viendo con ese ensayo si hay algún variable limpio. El Top Gear plantea si hay, y bueno, se hace postoperativo y no preoperativo. Los oncólogos, a nosotros nos gusta mucho, si vamos a incorporar la radiación a la cura o el tratamiento de paciente, tener ese órgano extraído desde nuestra perspectiva, se trata de algo mucho más limpio, aplicar la radiación antes de la cirugía y no después, y hay muchísimas razones. No menos importante es que por práctica es más fácil cuando hay un target, un objetivo, y no cuando no lo hay. Cuando se define el lecho del tumor, puede ser muy satisfactorio para un radiólogo ver la dimensión post-terapia radiológica. Hay varias razones, entre ellas la tolerabilidad, el nivel de la tolerabilidad por parte del paciente del tratamiento, la integración con los nuevos adyuvantes y nuevos escenarios de adyuvantes. Es interesante observar cuáles son los síntomas luego. ¿Y cuáles son las preguntas que hay que plantearse sobre el papel que desempeña para el manejo del cáncer gástrico, la terapia de radiología y de quimioradiología? ¿Y cuáles son los problemas que se presentan con los resultados publicados? Nada de lo que menciono mostró beneficios del tratamiento. Se trata de selección y selección y selección, porque francamente todavía no somos tan inteligentes como para saber cómo seleccionar para terapias a los pacientes, para los que más se benefician. Así que los agrupamos a los pacientes, incluso cuando anatómicamente están en ubicaciones distintas. El estudio ARTIS mostró beneficios para tumores de tipo intestinal por N positivo. Yo creo que una selección más centrada sería más probable para ser utilizada en el futuro. Si los marcadores genómicos, tendrían que superar las características patológicas clínicas que ya usamos, por ejemplo, el estatus N positivo, es algo que debe determinarse
en el futuro? Yo creo que sí. Yo creo que este es el futuro del manejo de cáncer gástrico a nivel radiológico. Mucho que evitar. Los riñones, el hígado. Es un tumor sumamente difícil, como todos los abdominales. Es algo que hay que evitar. Hay que evitar todos esos órganos mencionados en la diapositiva. El, incluso el intestino. Y nos olvidamos del estómago en sí cuando estamos tratando de tratar a estos pacientes. Las toxicidades agudas, graves, son manejables. Es algo multidisciplinario. El médico, la enfermera tienen que participar activamente, el trabajador social, tienen que lidiar con la toxicidad seria. Son nuevamente cosas que hacen que el oncólogo, radiólogo no duerma en la noche, porque estamos tratando siempre de evitar eso. Es importante respetar la tolerancia de los órganos mencionados. Es un reto tratar el estómago. El estómago se mueve, obviamente cuando nosotros respiramos, el diafragma se mueve. Es un órgano extensible y nos capaciten para poder llegar a un objetivo que se mueve. Por ese motivo. ¿Cómo se lidia con este problema? Bueno, tenemos márgenes de seguridad, pero al aumentar este margen de seguridad, necesariamente puede determinar que haya mayor radiación en un área más extendida, pero realmente es mejor para dar una dosis adecuada al tumor y evitar la sobredosis de otras estructuras. Eso es justamente lo que hacemos cuando hay un cáncer gástrico o cualquier otro tipo de cáncer. ¿Cuáles son las soluciones a esos problemas? Para manejar la gestión de movimiento podemos hacer una entrada respiratoria, aguantar la respiración. Cuando hay una ubicación, se enciende la luz y y está apagada cuando el diafragma baja. Esa es una de las soluciones. Los pacientes pueden también aguantar la respiración durante el tratamiento. A mí me parece una buena idea si el paciente lo puede tolerar durante la radiación. Hace que no haya ningún tipo de movimiento y hay un objetivo estático que no se mueve, que uno puede apuntar. Por lo general utilizamos CAT scan con el paciente en la mesa para ver dónde está el tumor, lo lleno que está antes del tratamiento y la masa, y tenemos imágenes aparte de la ubicación y el relleno del estómago antes del tratamiento y también los objetivos nodales circundantes. Luego tenemos la terapia adaptiva, la cual nos permite cambiar los márgenes del tratamiento durante el curso de la terapia para un paciente. Si pensamos que hemos sido demasiado generosos, por ejemplo, con el tratamiento, podemos recortar la dosis. ¿Cuáles son los desafíos? Volúmenes, nuevamente, todo el tumor con un margen significativo, el estómago entero, por ejemplo. Podemos hacerlo mejor, es algo que hemos estado haciendo durante décadas, minimizar el volumen. Hay muchas variables que se tienen que tomar en cuenta. Nuevamente con la distensibilidad del estómago, el movimiento, este movimiento es algo que representa un reto cuando hay volúmenes más reducidos, más racionales. Así que para el futuro, todo el estómago y los nódulos linfáticos circundantes van a ser objetivo. Radiación, los pacientes nos preguntan si hemos oído hablar de la terapia hemostática. Hay una tendencia para cursos de tratamiento con mucha radiación y menos tratamientos. Eso es fabuloso sobre la dosis, pero el problema consiste en que hay una alta dosis por radiación, representa riesgos cuando se está tratando órganos como el estómago que están vacíos. Hay un riesgo de consecuencias severas como la perforación. Eso es un riesgo real. Por lo general lo hacemos de manera fraccionada, ese tipo de tratamientos. Como cuando hay un circuito en serie, o en términos de circuitos, si hay una serie de circuitos y uno rompe una conexión,
todo el órgano va a dejar de funcionar. Veámoslo desde ese punto de vista, este tipo de fraccionamiento o terapia fraccionada. Y cuando hay, por ejemplo, un circuito en paralelo, si uno elimina una sección de ese circuito, el circuito completo puede seguir funcionando, como un tumor en el hígado o un tumor en el pulmón, por ejemplo, que no deben por qué comprometer la función del órgano. Yo creo que no es algo que va a ser factible cuando haya un órgano vacío porque hay un riesgo de perforación. Alta dosis en volúmenes puede que sean beneficiosos si hay, por ejemplo, una metástasis hepática. SPRT, en ese caso puede ser una opción, indudablemente. Hay otras direcciones, pero solamente quería destacar dos para el futuro. Esta mañana se mencionó que con la metástasis hubo una terapia localizada y ambulación a otra enfermedad. Así que es raro considerar estas terapias locales con pacientes con metástasis, pero la tendencia está cambiando con el tiempo. Uno de los términos que está cambiando, Olgamestat, en esa enfermedad está cambiando. Es un fenómeno en algunos pacientes, es difícil saber quién cumple con esos criterios, cómo seleccionar a los pacientes. Pero yo creo que para el momento es racional aplicar radioterapia o ablativas como otras en algunas circunstancias. Hay pacientes que tienen una enfermedad metastásica, pero le ha ido bien con la quimioterapia. Puede tener dos aguas residuales de una enfermedad persistente. O se declara que hay biología beneficial, puede ser que el paciente sea muy sensible. Hemos oído hablar sobre las inmunoterapias, de esto vamos a hablar más adelante en el día. Hemos oído hablar del inhibidor de punto de control inmune. Han demostrado eficacia en el manejo del cáncer de estómago, pero se combina o no con la radiación. Hay poca información que sugiere las dos. Hay un efecto sinérgico de vacunación cuando se combina con radiación. Y adelantando, yo creo que los ensayos clínicos en continuación definirán mejor el papel de radiación con quimioterapia óptima y cirugía óptima en pacientes que no son seleccionados, y la radiación puede jugar un papel importante cada vez más en pacientes seleccionados con enfermedad M1, metastásica 1, enfermedad metastásica 1 y su habilidad de aumentar la eficacia de inmunoterapia también debería de ser evaluado posteriormente. Yo creo que es una ruta para que todos los oncólogos investiguen. Muchas gracias por su amable atención.